tal? Yo soy Alberto Castro y eso es tu resumen cinéfilo de la semana en cinta. ¿Cómo están? Espero que bien, espero que hayan podido tener tiempo de ver algunas películas, algunas series esta semana, ¿no? Y empezamos de frente con el primer tema de la semana. Es imposible empezar esta semana sin mencionar la crisis que se está viviendo en Estados Unidos, las protestas que ha desatado, ¿no? Esas imágenes de George Floyd tirado en el piso rogando por su vida con un policía blanco encima que no lo dejaba respirar, ¿no? El policía que además ya está acusado de asesinato, ¿no? Y todas las revueltas que han empezado, porque o sea, claramente ser una persona afroamericana, no un hombre, una mujer afroamericana es vivir con miedo en Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que creo que nosotros desde el otro lado del mundo lo tenemos claro a partir de las películas. Es importante justamente es que este tema, ¿no? Esta gran historia de discriminación y de segregación, ¿no? Esta sangre que corre desde las épocas de la esclavitud se sigue hablando en la esfera pública y claramente el arte también recoge estos reclamos, ¿no? Do the Right Thing es una película que se me viene a la mente inmediatamente, ¿no? Spike Lee, el cine de Spike Lee deberían verlo si quieren entender un poco más de los reclamos de o la presión en la que vive la sociedad afroamericana en los Estados Unidos, ¿no? When They See Us es una serie que hace muy poco se ha estrenado de Ava DuVernay, de un caso judicial ensuciado justamente por una mirada de una sociedad racista, ¿no? Entonces, necesitamos seguir hablando de esto, ¿no? Y es algo que sigue sin cambiar. O sea, vivir como afroamericano en los Estados Unidos es vivir con miedo de que en cualquier momento pueda simplemente morir en la calle. No sé, se me viene a la cabeza también un caso en Try by Media, que es esta serie de Netflix, en la cual a este hombre afroamericano lo mataron, no tenía ni armas, no había hecho nada, estaba sentado en la puerta de su casa y metió su mano a sacar su billetera para sacar su identificación porque unos policías estaban viniendo y los policías dispararon más de 40 balas contra él. O sea, eso ya, hablar de defensa propia es como absurdo en ese caso, ¿no? Entonces, claramente es algo importante, claramente estamos viendo manifestaciones que no son nuevas, son manifestaciones que vienen de muchísimo tiempo porque las cosas siguen sin cambiar. Hemos tenido o sea, un presidente afroamericano en Estados Unidos y las cosas siguen igual, ¿no? Trump claramente es responsable de todo este retroceso, ¿no? Pero claro, Black Lives Matter es el emblema de esta lucha que nuevamente ha tomado las calles, ¿no? Netflix y Amazon han salido a apoyar las manifestaciones, a apoyar la causa, ¿no? A decir que estar en silencio es ser cómplice, ¿no? Artistas como Steve Carell, Seth Rogen, Don Cheadle, Justin Timberlake, Olivia Wilde, Patton Oswalt, Janelle Monáe, ¿no? Figuras como Beyoncé, Jay-Z, John Legend, Ava DuVernay, Spike Lee, todos han salido a hablar del tema y a apoyar de alguna forma, ¿no? Hay un gran fondo que se está haciendo para justamente pagar la fianza de la gente, de los manifestantes que están siendo arrestados y metidos a prisión por la policía, ¿no? Y es interesante porque también se ha demostrado, porque claro, se habla de los riots, ¿no? De las violencias, los saqueos, pero hay un trato diferenciadísimo, ya tan simple como que de un mismo canal enviaron a un reportero blanco y a un reportero afroamericano, ¿no? Al reportero blanco no le hicieron nada y al reportero afroamericano lo maltrataron, lo trataron y se lo llevaron. O sea, tan simple como dos personas de la misma condición laboral, ¿no? Que estaban yendo a la misma manifestación a realizar las mismas labores, fueron tratados de forma diferenciada básicamente por su color de piel. O sea, son cosas que siguen sucediendo en Estados Unidos, no se sigue justificando el abuso de poder de forma discriminatoria, ¿no? Y son cosas que quizás no suenan súper distantes, ¿no? Es bien interesante cómo en general en el Perú se leen muchos tweets que dicen Black Lives Matter, que se dejen estos actos de discriminación y violencia y abuso de poder, y en nuestro país seguimos viviendo cosas muy parecidas, ¿no? La discriminación en nuestro país quizás va más ligada al clasismo que al racismo, porque claramente somos un país marcadamente mestizo, pero igual seguimos viendo a los serenos y a los policías persiguiendo a los ambulantes y quitándoles sus mercaderías, que lamentablemente son personas que viven del día a día y que en esa situación de cuarentena claramente están muchísimo más golpeadas que, no sé, los distritos centrales donde la gente puede teletrabajar y donde la gente puede quedarse en su casa, ¿no? Y eso es claramente un acto de discriminación igual, ¿no? Pero esta semana en particular sucedió algo, que es que Christian Meyer tuiteó de que chibolo, no te dejes engañar, ¿no? No hubo conflicto armado interno, sino hubo estrictamente terrorismo, ¿no? Y claramente es una persona que está desinformada, no sé si
sin necesariamente desinformada, sino que creo que voluntariamente desinformada, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que está en contra de lo que la Comisión de la Verdad demostró de esta época difícil que vivimos en nuestro país, ¿no? El conflicto armado interno, ¿no? Que para nada, de ninguna manera, niega o defiende el terrorismo. Claramente, el Sendero Luminoso, el MRTA, fueron responsables de una época de terror que vivimos en nuestro país y las Fuerzas Armadas, el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, se veía en la obligación de protegernos, proteger a la ciudadanía, ¿no? Y hubieron muchísimos agentes, muchísimos policías y militares que hicieron su trabajo de la forma correcta, ¿no? Los agentes del GEIN lograron una captura histórica importante para poder superar esa historia, ¿no? Pero de ahí a tratar de defender o negar los abusos de las Fuerzas Armadas al interior del país es tratar de estar ciego, ¿no? O sea, los múltiples casos de violaciones de derechos humanos que se han vivido al interior del país son terribles y son cosas que también los hemos visto en el cine, ¿no? La Boca del Lobo es una película importantísima en ese sentido y hay otra película más que felizmente el señor Meyer le hicieron recordar que él fue parte de esta película, que es Magallanes, ¿no? Esta película dirigida por Salvador de Solar que se presentó en el Festival de San Sebastián, ¿no? En la cual él justamente interpreta a un hijo de un militar que había cometido abusos, que trataba de comprar el silencio, pues, ¿no? De la víctima, interpretada por Magali Solier, ¿no? Quizás, no sé si interpretó mal el guión o se quedó con rezagos de ese personaje, pero bueno, esa era la primera historia, el primer ingreso a este resumen de la semana, ¿no? Y ya pasamos a cosas quizás no tan duras, ¿no? Ya hablando más de cine, más concretamente en cine, igual el cine, como sabemos, tiene que comunicarse con la realidad del mundo, así que es imposible negarnos o cegarnos a las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Pero bueno, comenzó We Are One, así se llama. We Are One, el festival online de cine en el cual se han juntado los organizadores de Cannes, New York, Berlín, Venecia, Sundance, Toronto, Locarno, San Sebastián, Tribeca y muchos más para estrenar cortometrajes y películas a través de YouTube. Búsquenlos. We Are One se llama. Están esto empezaba el viernes y van hasta el próximo domingo, hasta el domingo 7. Van a estar estrenando todos los días cortometrajes y películas, ¿no? Y me parece interesantísimo lo que están haciendo. Es gratuito para esto, así que entren nomás. Y no solo eso, sino que la carnecita de la programación está en las conversaciones y clases maestras que están dictando, ¿ya? Para que sepan que con quiénes están haciendo esas conversaciones y clases maestros está Jackie Chan, Jane Campion, John Waters, Nadab Lapid, Ang Lee, Koreda Hirokazu, que es el director de Shoplifters, que está en Netflix, por cierto, Claire Denis, Oliver Assayas, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu, Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh y más. Además, si ustedes entran y ven estas conversaciones o ven estos cortos, van a ver que pueden donar dinero que va a ir hacia la OMS, hacia UNICEF, hacia Save the Children, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones, ¿no? Que necesitan apoyo en esta época de pandemia mundial. Me parece muy bacán esta iniciativa. Aprovechen de ver un montón de cortos y películas y sobre todo las clases maestros. Si ustedes son interesados en el cine y les interesaría hacer cine, creo que ahí hay una oportunidad increíble, ¿no? La otra gran noticia de la semana sería de que Martin Scorsese va a hacer una nueva película con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. De hecho, esos tres nombres ya te hacen salivar inmediatamente. Pues no, este es un proyecto que ya tiene años en desarrollo, ¿no? Se llama Killers of the Flower Moon, que adapta una novela, está basada en una situación real de los años 20. Es un thriller sobre cómo en la nación Osage, que es un pueblo originario de los Estados Unidos, empezaron a matar a indígenas, uno por uno, porque debido a una conspiración que había para explotar el petróleo que había debajo de las tierras de estas personas, ¿no? Y es una película que estaba siendo producida por Paramount Pictures y el presupuesto estaba en alrededor de 150 y 180 millones de dólares. Pero parece que en una última revisión del guión que hizo Scorsese, el presupuesto saltó y subió a 225 millones de dólares. Un montón de plata, la verdad. Pero leyendo un poco más sobre el tema, de frente te dicen de que Leonardo DiCaprio cobra 20 millones de dólares, Scorsese cobra 20 millones de dólares por hacer una película, y Robert De Niro está oscilando entre los 15 y 18 millones de dólares. O sea, desde ahí arranca y ya tienes una película de 50 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, subió el presupuesto y Paramount les dijo, oigan, ya, busquen a alguien que les quiera dar plata, pues, ¿no? Y si lo consiguen, ya somos coproductores, ¿no? Y lo hicieron como un bluff, porque pensaron que nadie les iba a querer dar plata realmente, ¿no? Y de pronto entró Apple y les dijo, toma 225 millones de dólares o la plata que tú quieras, pero somos productores creativos, ¿no? Son como el estudio creativo detrás de la película y Paramount ahora solamente va a estrenarla en los cines, ¿no? Netflix parece que también fue parte de la negociación, porque Netflix, como saben, terminó la película The Irishman, que es esta que se estrenó hace poco y estuvo en el Oscar, ¿no? Pero no lo logró. Pero entre lo que se sabe también hubo algo más que hizo que Paramount como que
la pensara dos veces, ¿no? Como les conté, la historia es bastante polémica, ¿no? Pero la idea original era que Leonardo DiCaprio interpretara al protagonista heroico, era un héroe, era un investigador del FBI iba a las tierras originales de los Estados Unidos a investigar estos casos de desapariciones, ¿no? Era el héroe. Entonces, marqueteramente le servía a Paramount. Pero en la última revisión decidieron de que era más interesante que él fuera, o sea, de que lo viéramos a través de los ojos del sobrino del villano, o sea, del que empezó esta conspiración para matar indígenas, ¿no? Atrapado, o sea, claramente él por un tema de negocio familiar está desde ese lado, desde el lado de los asesinos, de los conspiradores, ¿no? Pero al acercarse al territorio indígena es que empieza a cuestionar un poco sus creencias, ¿no? Pero es un tema un poco más gris y Paramount estaba un poco asustado porque sentían de que no era una película demasiado comercial y ahí fue donde dijeron, interesante el caso este. Me parece genial que los servicios de streaming sigan peleándose por películas de Scorsese y si por estas peleas seguimos teniendo películas de Scorsese en las cuales él decide qué cosa contar, yo feliz, en verdad. ¿Qué más ha sucedido esta semana? HBO Max se lanzó este 27 de mayo, el miércoles pasado, en Estados Unidos. Es el nuevo servicio de streaming. No hay que confundirlo con HBO Go, porque en Latinoamérica todavía no tenemos HBO Max. No, acá tenemos HBO Go. Yo estoy suscrito, por ejemplo. HBO Max recién va a llegar en el 2021, pero en Estados Unidos ya está. ¿Ya? Y han hecho una inversión de 4.000 millones de dólares para sus primeros 3 años, que suena un montón, pero en general no es tanto si consideramos que se invierte en entre 15 y 16 mil millones de dólares al año. Netflix invierte eso. ¿Ya? Pero esta plataforma lo que está logrando agrupar son Warner, TNT, HBO, The CW, Cartoon Networks, Boomerang, Cinemax, Adult Swim y Looney Tunes. Y importante esto, gran parte de la colección de Criterion Collection. De hecho, los críticos que han accedido a HBO Max, a los servicios y al catálogo, están sorprendidos por la cantidad de clásicos y de películas que hay ahí. ¿No? Está 2001, Odisea del Espacio, Acorazado Potemkin, Casablanca, Ciudadano Kane, Apocalipsis Ahora, Los Paraguas de Cherburgo, El Gran Dictador de Chaplin, Siete Samurai de Kurosawa, El Cine de Casabets está ahí, Sam Peckinpah, Bonnie and Clyde, Doctor Zhivago, Freaks, que es un clasicazo de 1932, El Halcón Maltés de Houston, El Mago de Oz, películas de Hitchcock, uff. Y aparte de eso, ya separado, por si acaso, el Snyder Cut de Justice League y la reunión de Friends. Todo esto, digamos, es un gran paquete que te ofrece HBO Max. Es un servicio que me parece súper, súper, súper paja, ¿no? De hecho, creo que Netflix flaquea un poco en los clásicos que ofrece al público, ¿no? Cuesta $15 suscribirse. Quizás por ahí hay una cosa. Es el servicio más caro dentro del mercado, pero te ofrece todas estas cosas, ¿no? Y interesante. Cuando ya llegue a Latinoamérica, ojalá que su catálogo se mantenga igual, ¿no? Y la última noticia de la semana es que Clint Eastwood cumple 90 años, 9 décadas de vida. Qué locura, en verdad. Qué locura. Es un cineasta, pero de aquellos, ¿ah? Con un pulso para dirigir las películas, ¿no? Igual medio que teñido en controversia, no es un republicano, todo su vida defensor de las armas, etcétera, pero que en los últimos años es muy interesante cómo sus convicciones políticas han ido cambiando, ¿no? De hecho, hasta apoyó a un candidato demócrata en en estas últimas campañas, ¿no? Y es algo que se nota en sus películas. Hay como un autoanálisis de convicciones y creencias, ¿no? Esta defensa férrea del sistema, de pronto él mismo empieza a cuestionársela, ¿no? Él apoyó a Trump. Entonces es bien interesante cómo esta última película que se llama Richard Jewell, de alguna forma es él cuestionándose esta defensa absoluta de un personaje que al final claramente está llevando a Estados Unidos al abismo, ¿no? Hay que volver a ver Bert, que es esta película con Forest Whitaker. Cartas de Iwo Jima es una peliculaza suya, es espectacular, o sea, que alguien de convicciones tan norteamericanas y defensa absoluta de los Estados Unidos pueda contar esta historia desde el otro lado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los Imperdonables está en Amazon Prime, por cierto. En Amazon Prime también está Río Místico, está American Sniper, está Changeling y está Gran Torino, que es esta carta de despedida, que al final no ha sido su carta de despedida, ha seguido siendo cine, pero es importante, ¿no? Quería cerrar este programa con algunas recomendaciones. En Amazon Prime está Pueblo Viejo, es la película de Hans Matos, no es una película peruana, me sorprendió encontrarla, no sabía que estaba ahí. Recomiendo We Need to Talk About Kevin de Liam Ramsey, que es
que tiene de protagonistas a Tilda Swinton y a Ezra Miller, así que búsquenla en Amazon Prime también. History 101 es una serie documental de Netflix de episodios cortos en los cuales te explican la historia de diferentes cosas. Increíble, ¿no? Y Monos, la película colombiana que representó a Colombia en el Oscar, ha ingresado a Netflix. Espero que les haya gustado este resumen, compártanlo, likeen, comenten todo y nos vemos la próxima semana.